Hola a todos, bienvenidos a Movimiento con Rob y hoy vamos a hacer una sesión de apertura de hombros. Para ello vamos a necesitar tal vez 1 o 2 bloques de yoga. Si no tienen bloques de yoga pueden usar una cobija o una manta y la enrollamos bien, eso nos puede servir. Y también vamos a usar hoy una toalla, así que prepárense, alístense y vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar sentándonos en el bloque. En uno de los bloques, si quedan muy abajo, si sientan que quedan muy abajo, pueden usar incluso los 2 bloques. Se sientan que queden cómodos ahí. ¿Listo? Piernas cruzadas. Vamos a entrelazar los dedos, volteamos las manos y con una inhalación subimos los brazos. Y respiramos aquí. La idea es que el brazo vaya hacia atrás, pero sin arquear tanto la lumbar. Bien derechito, lo más derechito posible. Extiendan los codos. Palmas hacia arriba, hacia el techo. Respiren. Y bajamos los brazos. Y ahora, miren lo que hago aquí. Cambiamos el cruce de los dedos. A veces es un poquito confuso, miren. Solo tenía un dedo por encima. Ahora el otro dedo por encima. Volteamos las manos. Inhalo y subo los brazos. Metan las costillas, brazos hacia atrás, extiendan los codos, arriba esos brazos y a la vez bajen el hombro, espalda bien derecha y bajamos los brazos. Muy bien, relajen un momento. Ahora vamos a entrelazar los dedos de las manos por detrás. Voy a voltearme para que lo vean un poco mejor. De esta manera entrelazamos y llevo las manos hacia abajo y levanto el pecho rotando los hombros hacia afuera. Mantenemos esta posición. Inhalo profundo y exhalo. Inhalo, exhalo. Relajo y ahora cambian el cruce de los dedos otra vez. Y de nuevo, presiono las manos hacia abajo y levanto el pecho, rotando los hombros hacia afuera. Abran ese pecho. Inhalo profundo y exhalo. Muy bien. Y volvemos al centro. Voy a voltearme aquí para que puedan ver nuestra siguiente posición. De nuevo, piernas cruzadas, espalda derecha. Vamos con este ejercicio. Voy a cruzar los brazos a la altura, que los codos queden a la altura del hombro. Cruzo un brazo por encima del otro. Miren acá esta posición. Y a veces podemos llegar solo hasta esta posición, pero tal vez algunos de ustedes puedan cruzar las manos más para que las palmas casi que queden juntas. Pero ojo, no hay que forzar la postura. Si hasta aquí es donde llego y me siento bien, perfecto. Y les digo esto porque mi madre me decía que al hacer este ejercicio siente una tensión, como un dolor, y no hay que sentir tanto dolor. Hay que sentir el estiramiento, pero no dolor. Entonces, hasta donde llegue sin que haya dolor. Algunos de ustedes entonces cruzan acá y mantenemos. Inhalo. Exhalo. Deben sentir que a medida que presiono los codos más aquí, presiono los codos entre sí, más se abre el hombro. Pero repito, vayan despacio. Exhalo. Y ahora cambiamos. El otro brazo va a ir por encima. Y giro los brazos de esta manera y de nuevo, si llegan a mantener las palmas juntas o hasta donde llegue cada uno de ustedes y presionamos ligeramente los codos. Lleven las manos lejos de la cara, no tanto aquí pegadas, pero más lejos de la cara. Y mantengo la posición. Y soltamos. Muy bien, relajen, muevan un poco los hombros. Y ahora sí, usamos nuestra toalla para el siguiente ejercicio. Voy a girarme otra vez para que vean bien cómo van las manos. Pero es básicamente aquí llevar una mano por encima.
Vamos a empezar con el brazo derecho por encima. Y el brazo izquierdo va a ir atrás, de esta manera. Y nuestra toalla, entonces, aquí la giro de esta manera. Voy a agarrar la toalla con la mano derecha y la llevo por encima y bajo el hombro, ¿sí? Después meto mi brazo izquierdo por detrás y agarro mi toalla en el nivel que yo pueda. Puede ser aquí abajo y ahí, si ahí ya sienten el estiramiento de los hombros, la idea es que la mano izquierda jala el brazo derecho hacia abajo. ¿Sí ven este movimiento? O algunos de ustedes tal vez puedan agarrar un poco más arriba y abrir esos hombros. O bueno, ¿por qué no? Tal vez algunos de ustedes puedan incluso agarrar los dedos. Pero hagámoslo hoy con la toalla. ¿Listos? Y mantenemos. Arriba, inhalo, exhalo. Con la mano izquierda jalen la toalla hacia abajo para que levante más ese hombro derecho. Y abran el pecho, metan las costillas, respiren profundo y roten esos hombros, en especial aquí el izquierdo, el hombro izquierdo, rótenlo hacia afuera. Y soltamos la toalla y cambiamos. Ahora agarro mi toalla con la mano izquierda. La izquierda va a ir por encima. Brazo derecho por detrás. Agarro la toalla en el nivel que me sienta bien. ¿Listos? Y jalamos. Ahora con la derecha hacia abajo para levantar ese hombro izquierdo. Y roten el hombro derecho hacia afuera. Y metan el abdomen. Respiro profundo. Inhalan por la nariz y pueden expirar o exhalar por la boca o por la nariz. Levanto el pecho. Y soltamos. Muy bien. Relajen los hombros. Siguiente. Tal vez voy a seguir dándoles la espalda aquí para que vean el movimiento como es. Puedo usar la toalla si les queda, de pronto a algunos de ustedes les queda muy difícil unir los brazos de esta manera. Aquí nomás ya pueden sentir el estiramiento, ¿sí ven cómo estoy agarrando aquí la toalla? Pero tal vez otros de ustedes puedan incluso alcanzar a agarrar las muñecas y a la vez que voy abriendo, rotando los hombros hacia afuera. O tal vez otros de ustedes puedan agarrar los codos y mantenemos en el nivel que ustedes puedan y mantenemos. O incluso, ¿por qué no? Algunos de ustedes pueden llevar las palmas de las manos juntas, pero no traten de hacer si sienten mucha tensión en los hombros. Yo sé que tal vez por querer hacer lo que estoy haciendo yo, pero recuerden que a mí me ha tomado muchos años de práctica. Así que elijan el nivel en el que ustedes se sientan cómodos, que sientan el estiramiento. Hagámoslo por ahora con los codos, pero cada uno elija su nivel. Y roten los hombros hacia afuera, mantenemos la postura, respirando profundo. Traten de que no se arquee tanto la lumbar. Inhalo profundo y exhalo. Y luego cambiamos el agarre de los codos. Una vez que agarre los codos, levanto el pecho y roto los hombros hacia afuera. Inhalo. Exhalo. Perfecto. Relajamos los hombros y movamos. Quito esto porque vamos a ir a nuestra posición de perro boca abajo. Entonces, dejamos nuestra colchoneta aquí limpia. Recuerden, manos en el piso, rodillas en el piso para empezar. Preparados y subimos con la inhalación. Inhalo y al final exhalo. Mantengo la postura, empujen el piso hacia atrás, extienda las rodillas y bajamos las rodillas al piso. La siguiente postura es la postura de la mascota, de puppy pose, se llama en inglés. Rodillas van a ir al ancho de la cadera.
Los pies por ahora vamos a poner la bola del pie en el piso, así como está ahí. Pero en un momento vamos a poner el empeine en el piso, de esta manera. ¿Listos? Las manos van a ir hacia adelante y miren cómo voy subiendo la cola a la vez que bajo el pecho hacia el piso. Bajo el pecho hacia el piso. Si se sienten cómodos, ahí es donde puedo poner los empeines en el piso o pueden mantener la bola del pie en el piso. Y abran el área de la axila. Este ejercicio es una belleza. Abran el área de la axila. La cola hacia arriba, el pecho hacia abajo. Codos extendidos, traten de no poner los codos en el piso. Respiro profundo. Y voy un poco arriba para luego empecemos con el brazo derecho. Lo meto aquí por debajo, miren. Y voy de nuevo hacia abajo mirando hacia el lado derecho. Si puedo bajar totalmente la cabeza al piso está bien o lo puedo mantener un poco más arriba. Respiren profundo. De nuevo la cola va hacia arriba. Pueden poner la bola del pie en el piso o el empeine, como se sientan mejor. Y cambiamos. Llevo el brazo, la mano derecha al frente. Y ahora la izquierda viene por debajo. Miro hacia el lado izquierdo. Y bajo. Trato de bajar la cabeza, el pecho hacia el piso. Y la cola va bien hacia arriba. La palma de la mano izquierda va mirando hacia el techo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Y volvemos al frente. Nos vamos a acostar boca abajo. Voy a tomar un bloque de yoga. Hagamos este ejercicio con un bloque de yoga. Acostémonos boca abajo. De esta manera. Ok. Agarro mi bloque de yoga. De esta manera con las dos manos. Ahora sí ponemos el empeine en el piso para extender bien todo el cuerpo. ¿Listo? Y voy a llevar el bloque hacia adelante. Voy a tratar primero de si puedo poner la frente en el piso, ¿sí? Y tratar de levantar el bloque de esta manera. Entonces llevo la frente, si es posible, si no la pueden mantener arriba. Pero una vez que esté en esta posición, extiendo los codos y manteniendo todo el cuerpo en el piso, lo único que voy a tratar de subir es el hombro. Inhalo, levanto los codos del piso, subo mi bloque, mantengo la postura, respiro profundo y descanso, respiren. Ahí también fortalecemos mucho la parte lumbar. Pero vamos a ver si podemos, de nuevo, poner la frente en el piso y con la frente en el piso, o al menos mirando hacia abajo. Puede que algunos de ustedes no puedan todavía poner la frente en el piso. Entonces, miramos hacia abajo y ahí es donde voy a levantar mi bloque. ¿Preparados? Inhalo y levanto el bloque manteniendo la frente en el piso. Unos segundos más. Extiendo los codos y descanso. Muy bien. Dejemos el bloque aquí al lado porque para el siguiente no lo necesitamos. Y miren, así acostado boca abajo, voy a sacar el brazo izquierdo hacia el lado. Esta vez la palma va mirando hacia el piso. Y llévenlo en línea con el hombro, el brazo allá extendido. La mano derecha va a ir en el piso, doblamos el codo hacia este lado y miro hacia el lado derecho. Después levanto la pierna derecha, miren, doblo la rodilla y la giro hacia el lado izquierdo, abriendo el pecho y ahí van sintiendo el estiramiento en el hombro izquierdo. Una belleza. Respiren profundo. Inhalo. Exhalo. Y volvemos al centro. Despacio.
Y cambiamos. Llevo el brazo derecho hacia el lado, palma de la mano hacia abajo. Mano izquierda aquí, el codo doblado. Miro hacia el lado izquierdo. Doblo la rodilla izquierda y giro la cadera ahora hacia la derecha. Para sentir mi estiramiento en el hombro derecho. Respiro. Y volvemos al centro. Respiren ahí un momento. Inhalo profundo. Y exhalo. Ahora nos vamos a acostar boca arriba. De esta manera. Agarro mi bloque de yoga. Y de nuevo lo agarramos con las dos manos. De esta forma. Y manteniendo las costillas adentro, voy a llevar el bloque de yoga bien por encima. Inhalo. Y arriba ese bloque de yoga. Si pueden tocar el piso con el bloque, está bien. Pero quiero que lleven el brazo lo más atrás posible sin que me arqueen la espalda tanto. A ver si alcanzan a ver aquí este movimiento que estoy exagerando. Miren, voy a exagerar el arqueo de mi lumbar. ¿Sí ven? Y ahí arqueando mi lumbar, pues mi hombro llega más, las manos llegan más atrás. Pero lo que quiero y lo que buscamos aquí es que la costilla, el abdomen se baje. Entonces metan las costillas, es como, hagan de cuenta que hay una mano aquí debajo de su lumbar y traten de presionar la mano. Presionen la mano, que es lo que vamos a hacer. Entonces, inhalo, brazo por encima, llevo mi bloque bien por detrás y presionen las costillas hacia abajo. Cierren ese espacio que hay allá atrás, abajo en la lumbar. Inhalo profundo, exhalo. Aguantemos un poco más, inhalo. Abran el área de la axila, abran ese hombro. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y bajamos. Muy bien. Siguiente ejercicio. Voy a usar los dos bloques. Entonces ya saben, si no tienen bloques pueden usar su cobija. La enrollan bien como si fuera un bloquecito así. Y los ponemos de esta manera, miren. Lo vamos a hacer en el nivel más bajo del bloque, por ahora. Pero cada vez que cuando practiquen más lo van a poder hacer incluso en niveles más altos, dependiendo de cómo se sientan. Pero empecemos así, bajos. Este bloque va a ir de esta manera y este bloque, el segundo, va a ir en el segundo nivel y de esta forma, para apoyar la cabeza. ¿Listo? Cuadren sus bloques ahí o sus cobijas. Entonces una cobija puede ir enrollada aquí. Vamos de cuenta que esto sea una cobija, entonces la enrollaría acá, si no tengo bloques. Y otra cobija puede ser para la cabeza. A veces no es necesario el bloque de la cabeza, pero a algunos de ustedes de pronto les molesta el cuello por llevar la cabeza muy atrás, entonces es bueno utilizar el bloque para la cabeza. Entonces mire cómo entramos. Me siento en la colchoneta, vamos a dejar las rodillas extendidas. Y lo primero que hago es buscar el área de la espalda alta. Los shoulder blades, el omóplato, en algunos países le llaman omóplato, no sé cómo le digan en sus países. Y ponemos esa parte en el primer bloque. Entonces, mire, pongo los codos en el piso y voy buscando que mi primer bloque quede bien arriba en esa parte que les digo, en el omóplato. Ahí, ok, ya lo puse. Entonces, una vez que estoy ahí, ahora sí busco mi segundo bloque y apoyo mi cabeza y ya quedo ahí súper cómodo. Aquí es donde les decía que hay gente que no necesita el segundo bloque. Pero por ahora hagámoslo aquí para que relajen el cuello. Ok. Y vamos a abrir el área de la axila de esta manera. Abrazo los codos
Y con una inhalación subo los brazos. Inhalo. Y subo esos brazos por encima de la cabeza o incluso más atrás. Pero ahora tengan en cuenta de no arquear tanto la lumbar como les mostraba en el ejercicio anterior. Metan las costillas y abran el brazo. Abran el área de la axila porque estos ejercicios son los que nos van a permitir respirar mucho mejor. Inhalo profundo y exhalo. Las piernas pueden ir relajadas por ahora, pero lleven ese brazo hacia atrás y metan las costillas hacia adentro, hacia abajo. Y bajamos el brazo y cambiamos el agarre de los codos. De esta manera, y con una inhalación subimos nuevamente. Inhalo. Exhalo y mantengo. Mantengo la postura. Abran el área de la axila. Lleven esos brazos hacia atrás y cierren esas costillas. Métanlas hacia adentro. Y bajamos los brazos. Una a una doblamos las rodillas. Voy hacia un lado y nos sentamos. Movamos los bloques hacia un lado. Aquí, ok. Y de esta manera voy a entrar ahora a acostarme totalmente en mi colchoneta. Separo las piernas al ancho de las caderas, dejen caer los pies hacia los lados, relajen los brazos, respiren profundo, la mirada al techo o en este momento pueden cerrar los ojos unos segundos, conecten con su cuerpo, escuchen a su cuerpo, qué les gustó de esta sesión, a su cuerpo, cuál ejercicio lo sintieron mejor, para que lo sigan repitiendo, para que lo sigan practicando. Respiren profundo, relajen totalmente el cuerpo. Shavasana. Doblamos una a una las rodillas, llevamos las manos al abdomen, giramos hacia el lado derecho y nos sentamos. Sesión completa para abrir esos hombros, para abrir ese pecho y que nos permita respirar mejor. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Chao.